Con frecuencia escuchamos e incluso decimos que hay que tomar conciencia. Pero esto, como habrás notado, nunca pasa de la buena intención y jamás llegamos a concretarlo aunque tengamos la mejor predisposición. Porque siendo honestos, ni siquiera sabemos de qué es que tenemos que tomar conciencia. Así es que, para dar el primer paso en la dirección correcta, tendremos que empezar a observar lo simple y lo cotidiano, pero no por ahí al voleo, en cualquier parte, sino aquí. Sí. Aprender a observar aquí en nosotros mismos. Esa es la conciencia que tenemos que activar. La conciencia de nosotros mismos, la conciencia del ser. Y como asumo que si estás aquí en Migansúa es porque tienes algún tipo de curiosidad existencial, es que te hago esta pregunta. Mira, ¿por qué razón nos empecinamos en funcionar a media máquina? ¿Acaso no decimos de nosotros que somos seres humanos? Bueno, entonces, ¿por qué funcionamos únicamente como humanos? Porque a juzgar por lo que está pasando con esta raza humana, es más que obvio que andamos con el ser por un lado y el humano por otro. Que andamos desarmonizados en nosotros mismos. Y a partir de allí, como es lógico, desarmonizados con los demás. Y ahí radica el problema central de este descalabro creciente en que nos encontramos. ¿Acaso nunca pensaste en que cuando nos referimos a nosotros mismos hablamos de la raza humana? Y que no tenemos ni la menor necesidad de mencionar al ser. Y no me vengas con que es lo mismo, ya que por si no lo sabías, la diferencia que hay entre un ser humano y un humano es muy grande, enorme, es abismal. Y trata de que no se te olvide esto si es que quieres entrar pisando firme en el terreno de lo existencial. De lo contrario, andarás deambulando toda tu vida dentro de la confusión generada, ¿sabes por quién? Claro, por tu ego, que es quien permanentemente te hace cuestionar tu propia naturaleza. Y la razón de este comportamiento obedece a que solo tenemos conciencia de estar, la cual nos es provista por nuestro lado físico, humano, pero al mismo tiempo cada vez tenemos menos conciencia de ser, la cual nos es provista por el ser que habita aquí, dentro nuestro, ser humano. Ese mismo ser que ignoramos todo el tiempo. Y yo sé que es difícil hablar del espíritu, del ser o de Dios sin asociarlos con alguna religión, porque estas de alguna manera se han autoproclamado el recipiente oficial para estas cosas, pero ese mal hábito que tenemos de mezclar cosas que no van juntas es un comportamiento aprendido, ¿sabes? Que nos ha llevado hacia esta gran confusión en que nos encontramos. Pero tú, relájate, porque para tu bien todo eso se puede poner en su lugar siempre y cuando te lo tomes en serio. Y para comenzar a tomar conciencia será vital que entiendas que cuando digo ser, cuando digo espíritu o Dios, no me estoy refiriendo a una cuestión religiosa, sino a una cuestión estructural. Esto me encanta repetirlo cada vez que puedo, así que no te canses, es para que no te olvides. Te estoy hablando de nuestra estructura, te estoy hablando de lo que estamos hechos, lo cual es muy anterior a la existencia de todas las religiones, todas. Nosotros tenemos un espíritu, pero esto no es gracias a ninguna religión. No sé si me entiendes, porque el espíritu ya lo teníamos desde mucho antes, desde que fuimos creados. Así es que si algo desde lo más profundo de ti te está diciendo que tomes conciencia, no ignores ese llamado, no lo postergues y despierta. Y date cuenta, porque como siempre te digo aquí en Migansúa, o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie.